El siguiente programa informativo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. 9 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días. Hoy es 3 de agosto de 2020 y están en sintonía de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Marilia García y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto como todos los días. Les recuerdo que tenemos un canal en YouTube que se llama RCR750, todo pegadito. Allí los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. Iniciamos nuestra ronda informativa del día de hoy. Tenemos que, según el último reporte de la vocera del régimen, Delcy Rodríguez, Venezuela superó este domingo los 20.000 casos del nuevo coronavirus, con 763 nuevos contagios. Igualmente anunció que se registraron 5 personas fallecidas por esta pandemia, por lo que la cifra de muertos por COVID-19 en el territorio sube a 174. Por su parte, Nicolás Maduro ordenó una semana de cuarentena radical en toda Venezuela. Esta decisión se enmarca dentro de un esquema de confinamiento llamado 7+7, vigente desde junio, que alterna 7 días de cuarentena radical con 7 de flexibilización que permiten actividades de sectores económicos distintos a alimentación, salud o seguridad. Maduro destacó igualmente que a partir del lunes 10 de agosto se aplicará una semana de flexibilización en todo el país. Por su parte, Leopoldo Briceño Iragorri, expresidente de la Academia Nacional de Medicina, calificó como un error en materia de salud el Plan 7x7 que adelanta el régimen para hacer frente al COVID-19 y aseguró que han sido muy mal manejadas las medidas de prevención contra la pandemia. Hemos visto en los últimos días el ascenso incontrolable de pacientes con COVID-19. Eso nosotros en abril hubo un comunicado de las academias de medicina y la Academia de Ciencias Físicas sobre todo, en donde se pronosticó este pico y entonces nos llamaron que éramos unos exagerados, que éramos unos locos. Y ahora se ve el resultado de esta política insuficiente de este gobierno, que no sabe cómo hacer unos lineamientos correctos con respecto al control de esta pandemia. En este sentido, a las 7:10 de la mañana, Leopoldo Briceño Iragorri, expresidente de la Academia Nacional de Medicina, destacó la importancia de los 11 señalamientos que hizo esta institución y otras academias para hacer frente al COVID-19. El uso correcto de las mascarillas, el distanciamiento social y la higiene frecuente de las manos, eso no se está cumpliendo en este país. Tú sales a la calle y ves la gente comprando en los automercados, la mitad de la gente no lleva la mascarilla, aunque dice que no pueden entrar a este sitio, pero después se lo quitan. O sea, se bajan y se hablan con el amigo que está al lado. Entonces ha sido mal manejado desde el punto de vista sanitario. Aquí no se están haciendo pruebas suficientes. Se necesitan, como dice el comunicado, entre 8 y 10 mil pruebas diarias. Resulta que aquí el resultado de eso se lo dan a las pacientes a los 10 días. Entonces, si nosotros tenemos hoy en día 800 o 1000 casos diarios, eso multiplíquelo, según comentario con el doctor Olenta, que es especialista en enfermedades infecciosas, eso habría que multiplicarlo entre 5 y 10 veces. O sea, probablemente haya 10.000 casos diarios en vez de 800 o 1.000 como dice el gobierno. Por su parte, Carlos Ñáñez, economista y profesor de la Universidad de Carabobo,
También cuestionó el tratamiento que le está dando el régimen a la pandemia del COVID-19. Porque si nosotros analizamos qué es lo que se está haciendo, bueno, la preparación de espacios al aire libre o de espacios improvisados para la atención de los pacientes infectados por la COVID-19. Si bien es cierto, antes de que los pocos reductos que tiene Nicolás Maduro dentro de la sociedad indiquen que en el resto del mundo se hizo lo propio, sí, en Europa se adecuaron espacios externos a los hospitales cuando la capacidad instalada de los hospitales fue superada. Lo propio ocurrió en los Estados Unidos, la presencia de buques hospitales en la ciudad de Los Ángeles, en la ciudad de Nueva York, pero de hecho los buques no fueron utilizados porque la capacidad hospitalaria era suficiente, es decir, el tamaño de la capacidad hospitalaria fue suficiente. Tan solo en Europa se rebasó esta capacidad instalada, pero en Venezuela no existe una capacidad instalada mínima para la atención de los pacientes de COVID. En Venezuela no hay una infraestructura médica, en Venezuela no hay una infraestructura de salud pública ad hoc y eficiente. A las 7:20 de la mañana, el profesor Carlos Ñáñez enfatizó las difíciles condiciones económicas que enfrenta el país en la lucha contra el COVID-19. Desde marzo hasta la fecha, pero por un conjunto de factores distintos a la COVID, cuando nosotros analizamos que en Venezuela no hay, por ejemplo, el combustible para el suministro de gasolina a los vehículos, cuando advertimos que ya hay una escasez del 60% de la gasolina subsidiada y del 30% de la gasolina premium, cuando analizamos que las refinerías medianamente reactivadas tienen una capacidad de producción de 30 millones de barriles de petróleo y de gasolina, y el consumo interno va entre 100 y 110 mil barriles de combustible diario, y la gasolina de Irán se está agotando, pues se configura un cuadro que es absolutamente inmanejable para un gobierno como el de Nicolás Maduro, que aparte de torpe es un gobierno absolutamente arrogante, un gobierno que decide aplicar una cuarentena de 7 días estrictos hasta el 10 de agosto para luego levantarlo, una cuarentena que no se cumple de manera eficiente. Yo quiero aclarar que no se trata de una falta de responsabilidad de la población o que la población haga fiestas o que tenga una inclinación celebracionista, que creo que ese fue el calificativo que le dio el señor Maduro a los venezolanos. El 80% de los venezolanos no tienen ingresos para poder tolerar una pandemia como la del COVID, que supone el alejamiento social. El 80% de los venezolanos perciben menos de $1 al mes. Y precisamente el hambre ha sido uno de los principales problemas que enfrenta la mayoría de la población venezolana en este escenario de pandemia. Así lo revela el siguiente reporte de nuestros colegas de La Voz de América. Clara acaba de recoger 3 mangos que encontró en una calle de Caracas por donde camina a diario. Para ella, serán un complemento de la cena, pero afirma que, para otros, podría ser la única comida del día. Al menos uno se alimenta y la gente que no trabaja ni tiene que comer, se llena con los manguitos. Para ellos se mantienen muchas veces con esto, porque una persona que gana un sueldo mínimo, ¿para qué le alcanza? Entre junio del año pasado y junio de 2020, el precio de los alimentos en Venezuela aumentó un 2040%, según el Centro de Documentación y Análisis. Tan solo los ricos serán los que se están alimentando y la clase alta, pero nosotros los pobres, todos estamos pasando trabajo. En Caracas, la capital del país, es común ver a pobladores, incluso niños, lanzando piedras o usando improvisadas varas para tumbar este fruto y tener algo que comer adicional a lo poco que pueden pagar. Uno hace jugo, se mete una merienda también. Un alivio para la crisis económica. ¿Por qué? Porque la comida está muy cara.
En Venezuela, 8 de cada 10 personas declara que no tiene suficientes ingresos para comprar alimentos, de acuerdo con la encuesta nacional de condiciones de vida, y su dieta se basa prácticamente todos los días en arroz y harinas. Es por ello que estos árboles que crecen en buena parte de Caracas son una alternativa para que estos venezolanos tengan al menos una fruta en su menú. Mira, un manguito, mira, hace mucho, ¿sabes? No como un bistec, pero sí, los muchachos por lo menos en la mañana que agarran un manguito, el que no traje, se come su mango, pues. Y al ser tan fácil conseguirlos, algunos los recogen para venderlos y ganar un dinero extra. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América. 9:12 minutos. El eurodiputado del PP y portavoz de Derechos Humanos del Grupo PPE del Parlamento Europeo, Leopoldo López Gil, envió una carta firmada también por otros eurodiputados de varias nacionalidades al alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, para pedir que se trabaje por la liberación del parlamentario Gilbert Caro. En esta carta recordaron que Caro fue detenido en diciembre pasado basándose en acusaciones como traición a la patria por parte del chavismo, violando su inmunidad parlamentaria y además agregaron que familiares pudieron comprobar el deterioro que está sufriendo debido a la tortura a la que se le somete, que incluye la falta de alimentos y de agua. Instó a que la Unión Europea también haga un esfuerzo con el resto de diputados presos en nuestro país. 9:13 minutos. En otras informaciones tenemos que Juan Guillermo Requesens Gruber, padre del diputado Juan Requesens, destacó que el próximo viernes 7 de agosto su hijo cumplirá 2 años secuestrado en la sede del SEBIN. Como ciudadano venezolano fue ilegal porque no vino con una orden. Segundo, peor aún, es un diputado que goza de inmunidad parlamentaria y el único ente que puede quitarle su inmunidad es la Asamblea Nacional. Entonces, esa decisión de un tribunal supremo írrito y una constituyente írrita no reconocida, y de paso se lo lleva un martes y el miércoles sale la orden, supongamos de que sean legales, o sea que está todo fuera de la violación de lo que es una detención arbitraria, que fue lo que y determinado por el grupo de detenciones arbitrarias de la ONU, que Juan debe ser liberado, primero porque es inocente, después le violan el debido proceso, lo someten a tratos crueles e inhumanos, fue aislado, no tuvo asistencia legal durante los primeros meses, después se abre ¿cómo se llama? El juicio, un juicio que se dice que es oral y público, obviamente la publicidad no se llevó a cabo, no permitieron entrar a la prensa, al resto del público, al cuerpo diplomático que varias veces iba constitucionalmente a la sesión y no lo dejaban entrar. De manera que esto ha sido una violación constante de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Juan Guillermo Requesens Gruber, padre del diputado Juan Requesens, enfatizó que no hay ninguna prueba que demuestre las acusaciones que lleva adelante el régimen contra su hijo. Que inculpa al diputado, y así se demostró hasta que se suspendieron los juicios por la cuarentena, donde ellos llevaron unos testigos que fueron los que se llevaron a Juan ese día. Y fíjate, recuerdo textualmente porque Joel García, que es el del equipo de la defensa, les preguntó que si ellos sabían qué fue lo que hicieron y a quién se habían llevado detenido. Y ellos dijeron, bueno, que era Juan Requesens, pero ellos, ustedes están en cuenta de que ustedes cometieron un delito. Y ustedes saben que se llevaron un diputado sin una orden y y que el procedimiento no fue ese. Entonces ellos, palabras más, palabras menos, dijeron que ellos se habían llevado al diputado era para protegerlo y a resguardo. Entonces imagínate tú, protección y resguardo a mi hijo que va a cumplir 2 años resguardado. Entonces, esto es la peor inmoralidad y donde se ha visto que la juez y los fiscales esto es lo que es un sicariato judicial. 9:15 minutos. En otro orden de ideas, tenemos que el embajador ante Colombia, Tomás Guanipa, informó que la embajada permitirá a los migrantes venezolanos certificar sus títulos profesionales. Esta acción se podrá ejecutar gracias a un convenio con el Ministerio de Educación colombiano para homologar y validar los títulos universitarios de los profesionales venezolanos refugiados. Además, los bachilleres venezolanos con títulos certificados en Colombia podrán presentar la prueba nacional de ingreso al sistema educativo colombiano
para el Fondo del Fomento Superior de Educación con el solo presentar su cédula de identidad. Su validez será certificada por el consulado para la entrega de los resultados, según reseñó el Centro de Comunicación Nacional. 9:16. Nosotros debemos hacer una pausa para publicidad y regresamos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa, con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Iniciamos nuestro recorrido internacional destacando que la región de América Latina y el Caribe superó el umbral de los 200.000 muertos por COVID-19, mientras las Américas concentran la mayor parte de los decesos a nivel mundial, con Estados Unidos, Brasil y México a la cabeza. En el marco de esta pandemia, Bolivia decidió cancelar las clases, argumentando un ascenso de los casos. Radio Francia Internacional nos amplía. La clausura del año escolar para la educación inicial, primaria y secundaria, con la aprobación automática al siguiente grado, determinada hace pocas horas por el gobierno de transición de la presidenta Yanine Áñez, obedece a la preservación de la salud y la vida ante la pandemia, ha dicho la mandataria. Las críticas de políticos de oposición, así como de especialistas de la educación, no se han hecho esperar. Incapacidad, salida fácil y un atentado al derecho constitucional de niños y jóvenes a la educación han sido los calificativos. Las autoridades, que también han atribuido la drástica medida a la falta de condiciones para una enseñanza virtual, principalmente en el área rural, han asegurado el pago de salarios a los profesores de las escuelas públicas y han dejado en manos de las unidades educativas privadas los acuerdos con sus maestros a partir de seguir brindando educación a distancia vía digital.
En los meses que restan, el gobierno ha ofrecido ampliar y reforzar las redes de Internet, brindar capacitación en soportes digitales a maestros y estudiantes y adquirir equipo tecnológico para el próximo año. En La Paz, Bolivia, Gabriela Orozco, Radio Francia Internacional. Entre tanto, Colombia pasó a ser, en las últimas horas, el cuarto país del mundo en nuevos contagios del nuevo coronavirus, con un récord de 11.470 casos positivos, cifra con la que alcanzó los 317.000 infectados. Con estos números, se convirtió en el 10º país del mundo con más enfermos por COVID-19, puesto que ocupaba Irán hasta el domingo. Pasamos ahora a España. El Departamento de Salud informó que Cataluña superó en las últimas horas los 100.000 casos positivos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, datos que se reflejan a través de la nueva página web sobre la evolución de esta enfermedad. El total de defunciones y sus consecuencias suman así 12.000 en Cataluña, de los cuales 6.900 han muerto en un hospital o centro de sociosanitario, 4.118 en una residencia geriátrica, 814 en un domicilio y 824 no han sido clasificados por falta de información. Este lunes hay un total de 603 hospitalizados y 171 más que el día anterior. En más del panorama internacional tenemos que 2 astronautas de la NASA regresaron a la Tierra este domingo en un amerizaje en el que su cápsula sostenida por paracaídas cayó en el Golfo de México y con ello puso fin a un vuelo de prueba sin precedentes para la compañía SpaceX de Elon Musk. Los detalles en el siguiente reporte. NASA astronauts Bob and Doug. On behalf of the SpaceX and NASA teams, welcome back to planet Earth and thanks for flying SpaceX. Las imágenes de la cápsula Crew Dragon Endeavour de SpaceX amerizando en las costas de Florida dieron la vuelta al mundo este domingo. Es el primer viaje de una tripulación estadounidense en un equipo estadounidense desde que la NASA cerró el programa de transbordador espacial en 2011. En ese entonces la nave rusa Soyuz obtuvo el monopolio y se convirtió en el único ascensor para que los astronautas del mundo entero viajen a la Estación Espacial Internacional. Con este éxito de la compañía privada SpaceX, los Estados Unidos inauguran una nueva era espacial, orgullosos de dejar de depender del equipo ruso y de los largos años de entrenamiento de sus astronautas en la Ciudad de las Estrellas, un pequeño pueblo al norte de Moscú. En 2014, Dmitry Rogozin, director de Roscosmos, la agencia espacial rusa, había insinuado en un tuit que si Washington quería enviar solo una tripulación a la Estación Internacional, que construyera un trampolín. 6 años después, Elon Musk, el magnate detrás de SpaceX, declaró: el trampolín está listo. Al perder este monopolio, Roscosmos podría también perder hasta $200 millones anuales, ya que cada asiento en el Soyuz se factura $80 millones. La agencia anunció que propondrá una rebaja del 30%. Y ya para finalizar tenemos que Benedicto XVI se encuentra gravemente enfermo por una infección de herpes zóster en la cara desde su regreso a Roma a finales de julio, tras visitar en Ratisbona a su hermano, el arzobispo Georg Ratzinger, que murió el 1 de julio. Peter Sebald, quien el sábado pasado entregó a Joseph Ratzinger su biografía, informó que el Papa emérito de 93 años de edad se encuentra en un estado extremadamente delicado, aunque en su encuentro se mostró optimista a pesar de su enfermedad. 9:25 minutos, así llegamos al final. Que tengan un feliz día. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en